Sí, buenos días. Quiero darles la bienvenida a este nuevo encuentro organizado por la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que cuenta con la participación del doctor Román José Duque Corredor con el tema Ética y Derecho Administrativo. Es el 13º encuentro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, en el cual se va a tratar este importante tema con este distinguidísimo ponente. El doctor Román José Duque Corredor, a quien me complace especialmente presentar, no requiere presentación. Sin embargo, por razones obvias, pues voy a hacer una pequeña introducción de su muy dilatada trayectoria. Es uno de los grandes maestros del derecho público venezolano, con un profuso desempeño en lo profesional, académico, en lo judicial. Es sin duda un gran maestro formador de generaciones de abogados, entre las cuales me cuento. El profesor Duque Corredor es profesor de las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela, la Universidad Santa María, en los estudios de pregrado, posgrado, doctorado, y también ha sido profesor invitado en prestigiosas universidades extranjeras. El profesor Duque Corredor fue magistrado de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, es coordinador académico del Bloque Constitucional de Venezuela y es socio principal de Jovet Peláez Castillo y Duque. Sin más presentación, le doy la palabra al profesor Duque Corredor, quien va a tratar el tema de ética y derecho administrativo. Adelante, profesor Duque. Buenos días. Lo primero es lo primero. Comienzo expresando mi reconocimiento al Consejo Directivo Saliente de AVEDA por su extraordinaria labor durante el periodo de sus funciones y felicitando a los nuevos directivos, deseándoles el mejor de los éxitos en el desempeño de sus cargos. Y agradecer a la profesora Jessica Vivas por su apoyo para mi participación en este encuentro. Y a la profesora María Amparo Grau, que después de sus palabras de mi presentación, llamaré María Amparo Generosa. Y por supuesto, agradecer a Veda por su invitación para mi participación en su 13º encuentro, a los miembros de AVEDA y a los asistentes por su presencia virtual en este encuentro. He denominado mi exposición Ética y Derecho Administrativo y no Ética Pública y Derecho Administrativo, porque siempre me había preguntado por qué al vinculársele al derecho administrativo se califica la ética de pública, cuando de lo que se trata es de la ética como la acción normativa y de la actividad administrativa inspirada en valores que no son públicos o privados, como lo son los valores éticos. Reconozco que cuando se habla de ética pública se quiere hacer referencia al tema de la ética de los funcionarios y empleados públicos y a la corrupción. Pero en este caso, quisiera abordar la ética y el derecho administrativo como los valores y principios que deben servir de inspiración a la acción administrativa dentro del concepto de la ética constitucional y la ética del servicio público, y no como la ética pública en general. Esto implica una conducta correcta y responsabilidad, pero también axiología en la valoración en la normativa administrativa y en su aplicación. Basta señalar que de por sí desviación de poder, abuso de poder y falso supuesto son categorías jurídicas de conductas administrativas antiéticas. E incluso
podría preguntarse qué atractivo puede tener este tema cuando la opinión pública priva el interés por el resultado de las elecciones regionales. Pues bien, en esta materia, por ejemplo, existe un principio propio de lo que en esta exposición llamaré ética de la función administrativa, como lo es el de la integridad electoral, que impone al poder electoral administrativo en el ejercicio de su función la transparencia y la eficiencia de los procesos electorales, la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional, que son derechos fundamentales en desarrollo de valores democráticos. Por lo que también, por ejemplo, los abusos de los poderes y del uso de los bienes y recursos del Estado y el control de la comunicación en favor de los candidatos oficialistas o el ventajismo electoral que denuncia en su informe el 23 de noviembre de este año la misión de observación electoral de la Unión Europea y la República Bolivariana de Venezuela, son desviación de poder, es decir, violación de la ética de la función administrativa. Ahora, dentro de las diferentes posiciones, yo me inclino por ética administrativa o ética de la función administrativa. Ello porque se trata del respeto a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, que el artículo 2 de la Constitución considera valores superiores de todo ordenamiento jurídico y de toda actuación pública. Y porque se refiere como poder del Estado en la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, al ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución, que según su artículo 3 son fines esenciales del Estado. En concreto, en mi criterio ética administrativo o ética de la función administrativa, es la actuación del Estado en función administrativa, normativa, interpretativa y ejecutiva, conforme los valores superiores del ordenamiento jurídico, los fines esenciales del Estado y los principios de la administración pública como servicio al ciudadano. Por tanto, la actividad administrativa, por ejemplo, antidemocrática, restrictiva y violatoria de los derechos humanos, que ideologice la normativa y la organización de la administración pública, que practique la exclusión política y que limite el desarrollo de la persona y que respete su dignidad, es contrario a la ética administrativa o ética de la función administrativa. Y por otro lado, la honestidad, la participación, la celeridad, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública y el sometimiento pleno a la ley y al derecho, a que se contrae el artículo 51 de la Constitución, son principios de la deontología funcionarial y del servicio público, que a mi juicio se integran en el concepto de la ética administrativa o ética de la función administrativa. Al igual que el principio de la integridad electoral a que se contrae el artículo 293 constitucional. Vale la pena señalar que, según estos principios, por ejemplo, la legalidad o sometimiento pleno a la ley y al derecho, además del presupuesto de la legitimidad y de la legalidad, son principios de la ética administrativa. Al igual que los principios de la celeridad, la eficacia, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Igualmente, que la actividad administrativa electoral son principios éticos, como lo he dicho, a lo que se contrae el artículo 293 de la Constitución, la igualdad,
la confiabilidad, la imparcialidad, la transparencia y la eficiencia en los procesos electorales, la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional, que no vienen a ser sino el desarrollo de los valores de la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética, el pluralismo político, contemplados en el artículo 2 de la misma Constitución. En este orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 10 incorpora dentro de los principios que rigen la actividad de la administración pública la honestidad, la transparencia y la buena fe, que son propios de la moral y de la ética. Y la ley de juramento público, por cierto, promulgada recientemente, establece que toda persona antes de ingresar al ejercicio de una función pública debe jurar cumplir y hacer cumplir no solo la Constitución y la ley, sino también ejercer sus deberes y responsabilidades con honestidad, lealtad, eficiencia, eficacia y transparencia, que sin duda son principios éticos. Conforme a esta orientación quizás más filosófica que positivista, la desviación de poder, los daños y perjuicios originados en la responsabilidad de la administración y por la prestación de servicios públicos, y la lesión a las situaciones jurídicas subjetivas por la actividad administrativa, además de ser motivo de control de la legitimidad y legalidad de la administración pública por el contencioso administrativo conforme el artículo 259 de la Constitución, son también conductas contrarias a la ética administrativa o a la ética de la función administrativa, conforme a la interpretación axiológica que le atribuye a los valores y principios exigidos constitucional y legalmente a la administración pública para el ejercicio legítimo de su función administrativa. Basta recordar la célebre definición de desviación de poder de Oriú como el uso de la autoridad con fines y por motivos distintos de aquellos en vista de los cuales le fue conferido tal poder, es decir, distintos del fin del servicio. Definición esta también que el Consejo de Estado francés y su doctrina incorporó al concepto de exceso de poder como la garantía de la más pulcra juridicidad y al fomento de la moralización de la actividad administrativa en favor de los intereses colectivos y de los magistrados, como lo asienta, por ejemplo, el catedrático español Enrique Martínez Ucero. En efecto, la desviación de poder como exceso es un análisis de la conducta y la intención de la administración pública, puesto que en parte la doctrina de la jurisprudencia se llevó a ficción, el control de la estricta legalidad o de este control también, al comprenderse en este control también la moralidad o ética administrativa. Incluso el mismo Oriú consideraba que la desviación de poder sometía a la administración a un control de moralidad. Por lo que, por ejemplo, el acto administrativo viciado por desviación de poder no es solo ilegal, sino contrario a la moralidad administrativa. Tesis esta que fue desarrollada en el derecho administrativo español por Álvarez Ejedín y el Tribunal Supremo de España en algunas de sus sentencias, en las que considera desviación de poder como el cauce ético del que se aparte a la administración, o la esfera de la ética, o el medio de moralizar la acción administrativa, o el plano superior al de la legalidad al que la desviación de poder pertenece. Sin embargo, otra doctrina como el criterio de Martín Retortillo, García de Enterría y Santa María, entre otros, considera que el plano auténtico de la desviación de poder es el de la estricta legalidad, y también en España los tribunales contenciosos administrativos han sido reticentes en acoger este vicio como motivo antiético. Por mi parte, sin mayor pretensión de ser una autoridad administrativista, considero que conforme los artículos 2, 3 y 141 de la Constitución, que como un exceso por encima de los principios de la celeridad, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la rendición de cuentas
la responsabilidad en el ejercicio de la función pública y de los valores axiológicos del Estado Democrático de Derecho, es posible considerar la desviación de poder como un medio de modularizar la acción administrativa. Pero sin llegar a afirmar que toda desviación de poderes siempre es dolosa o inmoral, puesto que debe aparecer debidamente demostrado que bajo la apariencia de un acto administrativa puede estar la mala fe o un interés personal del funcionario o un interés ideológico, sectarismo político o antidemocrático de la administración. Por tanto, considero que en el derecho administrativo venezolano, en razón de la axiología constitucional, la desviación de poder tiene no solo un sentido puramente institucional. Porque en mi criterio, los valores axiológicos constitucionales y los principios de la ética administrativa o ética de la función administrativa los introdujo el constituyente en la Constitución, no solo contra la corrupción, sino contra las distintas actitudes antiéticas de los poderes públicos, para responsabilizar a los funcionarios públicos, sino también para revitalizar a las instituciones públicas. Particularmente en estos actos antiéticos de la desviación de poder, además de lo referente a la animosidad o enemistad o de venganza al funcionario, también cabe incluir los excesos de la potestad discrecional, por ejemplo, reglamentaria o de coacción o de restricción o de requisa o aseguramiento o ocupación de bienes o propiedades por motivos políticos o discriminatorios o de favorecimiento de ideología. Evidentemente que aparte de lo formal e institucional, lo subjetivo e intencional propio de la ética es también desviación de poder. Por lo que, como lo dice la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en su sentencia el 26 de marzo del 1999 y el 25 de septiembre del 2007, respectivamente, que me voy a permitir situar textualmente. La determinación de la desviación de poder en la que presuntamente ha incurrido un funcionario público es una tarea que requiere mucho cuidado. Pues en ese proceso valorativo no solo deben examinarse elementos objetivos o concretos que obran en el proceso, sino también el elemento subjetivo relativo a la conducta o proceder del funcionario público de que se trate. La valoración conjunta de ambos elementos es lo que puede llegar al juzgador a comprobar si se ha incurrido o no en la desviación de poder. Y hasta aquí la cita de las anteriores sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de Panamá. Ahora, la constitucionalización del derecho administrativo, por otra parte, en mi concepto, es lo que permite superar las críticas al positivismo jurídico que considera que las conexiones entre la ética y el derecho no son determinantes de su validez, porque incorporó un mínimo aceptado de principios y valores morales al derecho positivo. Y porque, como afirma José Luis Martínez López Muñiz, que me permito citar, el mínimo ético exigido desde el naturalismo al derecho se corresponde a esta perspectiva, con el debido respeto a los derechos fundamentales. Porque según este autor, ellos suponen que en un Estado de Derecho la protección de la ética pública coincide en gran medida con la debida tutela del legítimo ejercicio de los derechos fundamentales. Por tanto, ética administrativa es la inclusión en lo público de los valores morales y el principio de orientación de la administración al servicio de los ciudadanos y los intereses generales que ya están incorporados en la Constitución, y de los principios de la honestidad, transparencia y buena fe que deben regir la actividad de administración pública según la ley orgánica que regula tal actividad de la administración y que los funcionarios administrativos juran a cumplir antes de ingresar a su cargo. En concreto, lo que pretendo señalar es que en razón de la inescindible relación entre derecho y ética, y dado que lo ético está mucho más allá de las normas, el análisis de la función administrativa por la constitucionalización
de valores superiores del ordenamiento jurídico, de fines esenciales de Estado y principios del servicio público, no puede reducirse a un simple análisis de legalidad. En este orden de ideas, por ejemplo, el Consejo de Estado colombiano, en sentencia del 30 de agosto del 2007, que me permito citar textualmente, ha establecido que en un acto administrativo la observancia de las normas jurídicas, en su mayoría portadores de valores morales, es una buena herramienta para identificar el contenido concreto de la moral imitativa. Y por ello, se ha considerado que las conductas de mala fe, irregularidades, fraude de la ley, corrupción, desviación de poder, etc., son un desarrollo de conceptos morales que además se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico. Ello es mucho más relevante cuando esos conceptos valores se establecen en protección de derechos como la libertad, la democracia, de la vida, la igualdad, el pluralismo y la preeminencia de los derechos humanos. Por ello, por ejemplo, alguna constitución como la colombiana contempla como un derecho colectivo una acción popular de cualquier persona para la defensa específica de la moralidad administrativa, que se consagra en su artículo 88. Concretamente, he querido expresar que, y espero haberlo hecho, el planteamiento, que es el planteamiento consagrado en el artículo 2 de la Constitución, en concordancia con sus artículos 141 y 293, dentro del concepto de Estado democrático y social de derecho, de la ética como un valor superior del ordenamiento jurídico nacional, como lo establece el Consejo de Estado colombiano en sentencia del 17 de junio de 2001, citando la Corte Constitucional de Colombia, que impone para el derecho meditativo como manera de su interpretación, cito textualmente, una disminución de la importancia sacramental del texto legal, pues el Estado de Derecho es bastante más que un mecanismo formal resuelto en una simple legalidad, es una inequívoca proclamación de valores suprarlegales y de su valor vinculante directo. Termino la cita. Finalmente, para concluir, debo precisar que la ética, concretamente la ética meditativa o la ética de la función meditativa como valor y principio constitucional, es de textura abierta, en el sentido de que no existe un único y definitivo concepto de ambos principios. Si acaso pudiera decirse que es un concepto jurídico indeterminado, por lo que corresponde a la jurisprudencia decantarlo a través de los criterios de desviación de poder, entre otros, a partir de la aplicación en cada caso concreto de principios hermenéuticos y hasta de sana crítica. Labor nada fácil cuando la jurisdicción contencioso administrativa rinde veneración al poder del Estado, en razón de la independencia que debe tener el juzgador sobre la valoración y el análisis del principio de la ética administrativa, puesto que ha de ser concretado en cada caso, lo que implica el juicio de actuaciones, de las valoraciones sobre su conveniencia, oportunidad y proporcionalidad que corresponde realizar al administrador y de las finalidades que debe perseguir con su actuación y los derechos que debe proteger y no eliminar o restringir. Así como el análisis de la presidencia, las tendencias políticas, sociales, éticos, religiosas y morales de la función administrativa. Y por tanto, con esto concluyo. De definir la moralidad y la ética administrativa de manera absoluta, conforme a un plan ideológico o patriótico o de la patria o de la revolución, o mediante el abuso de los poderes y bienes y recursos para fines electorales o de ventajismo electoral, no solo se atenta contra los principios de justicia y equidad, sino que además atenta contra los valores superiores de la democracia y el pluralismo que deben orientar el actuar ético, jurídico de la administración pública conforme a los artículos 2 y 3 de la Constitución. Espero haber
no abusado del tiempo con estas reflexiones y que haya logrado plasmar mis inquietudes y mis preocupaciones por el tema de la ética y el derecho administrativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Duque. Excelente su ponencia, nos pone a reflexionar. Antonio Silva dice, muy importantes reflexiones sobre el ejercicio de las potestades públicas conforme al derecho y a la vez sin ser nociones excluyentes, apegado a la ética, al tenerse en cuenta los valores reconocidos en el Estado de Derecho. Doctor Duque, una pregunta. Por cierto, invito a los participantes a hacer sus preguntas por vía del chat. ¿La ética es de la administración o es del funcionario, de la persona? ¿Se puede hablar de una ética de la organización? En mi concepto hay dos condiciones. La ética del funcionario es ya parte de la deontología funcionarial, que es parte de la ética de la administración, porque el funcionario es el órgano por el cual se expresa la administración. Pero aparte de eso, como administración pública, cuando vaya a normar su actividad o a interpretarla a través de su doctrina y a través de sus actos decisorios, que evidentemente supone un proceso donde participan funcionarios y ciudadanos, yo lo considero que también es ética en la administración, porque es un marco jurídico que se establece para todo poder del Estado. Que en ese mismo sentido le preguntaría, ¿cree usted en los códigos de ética, sobre todo en estos tiempos en los que se habla de los textos fachada y del falseamiento del derecho? ¿Cree usted en el código de ética como instrumento capaz de imponer un desempeño ético? Bueno, los códigos de ética se han vinculado mucho al derecho sancionatorio disciplinario. De manera que para algunos no ha pasado de ser sino la aplicación de sanciones a la violación de los deberes de los funcionarios públicos. Yo creo en los códigos de ética más bien como un aspecto para orientación e interpretación de la actuación de los funcionarios. En la Unión Europea, por ejemplo, existe un código para la buena administración y un código de conducta para el funcionario administrativo que no contempla propiamente un régimen disciplinario y sancionatorio, sino un modelo de conducta. Eso hay un código de ética para el juez y para los magistrados, ¿no es cierto?, que se ve conjuntamente con el régimen disciplinario. También en el Estatuto de la Función Pública hay principios éticos. Yo considero que el código de ética debe ser como una especie de mandato moral que debe regir la actuación del Estado y su función, más que práctica administrativa, la veo como orientación, como de educación, no solamente para el funcionario, sino incluso para el ciudadano cuando vaya a juzgar la actuación de la administración de los funcionarios. Mauricio Pernía Reyes, miembro de la asociación, le pregunta, ¿piensa el doctor Duque Corredor que la reciente ley de transparencia de la Asamblea Nacional de 2020 tendrá impacto en la ética pública en Venezuela? Tendrá impacto en la materia en la medida en que esa ley se utilice para fines ideológicos o políticos. Una ley de transparencia, por su nombre, no implica que es propiamente un reflejo de la ética administrativa. Lo que había que concluir es si esa ley de transparencia que se ha aprobado desarrolla debidamente dentro de una textura abierta del lenguaje constitucional el concepto de ética administrativa cuya fuente es la Constitución y concibe los principios y valores superiores de todo ordenamiento jurídico. Para juzgarla había que, y sugiero que se puede hacer a través de la veda, un examen comparativo de esa ley con los valores superiores del ordenamiento jurídico que está en la Constitución, con los valores y principios del servicio de la administración pública al servicio de los ciudadanos y particularmente conforme se establece en algunas leyes ya más específicas de determinadas actividades. Yo hasta ahora no haré un juicio sino en la medida, sino simplemente me limitaría a señalar cuál es el criterio que se debería utilizar para examinar esa ley de transparencia
que ciertamente uno, quizás no porque esté prejuiciado, pero sí dentro del ambiente que rodea las actuaciones de algunos poderes públicos con un sentido político y hasta ideológico, pudiera poner en duda que esa ley de transparencia desarrolla propiamente la ética de la administración. En este mismo sentido, Juan Domingo Alfonso Paradisi le pregunta, primero lo felicita, excelente presentación, agradecido. Pregunta, con los graves casos y males que ha sufrido la República, ¿no se hace necesario la positivización o establecimiento de reglas para controlar la ética de los funcionarios públicos? Viene un poco de la mano con lo que ya hemos venido preguntándole, ¿no? ¿Hasta qué punto el establecer códigos o regulaciones puede corregir el desempeño antiético del funcionario público? La sola promulgación de ético no implica que se pueda enmarcar la actuación de la administración en la práctica entre una ética administrativa. Aparte de ello, lo importante es la aplicación primero de esos principios para la administración, pero fundamental es la actuación de una jurisdicción contencioso administrativa y constitucional que pueda medir la actuación del poder administrativo y del poder público en general conforme esos valores. Yo le planteaba a mis alumnos en una oportunidad de posgrado qué consideraban ellos si podía declararse inconstitucional o ilegal y por tanto acordar la nulidad de un acto o de una ley por antidemocrática, simplemente. Y más de uno dudaba si la democracia es un valor ético. Y yo le digo, bueno, constitucionalmente lo es, porque es un valor superior de un modelo de Estado de Derecho que tiene una esencia que es el respeto a la dignidad de la persona. Y por lo tanto, yo considero que no basta con leyes o códigos si no hay una jurisdicción administrativa que de manera independiente, de manera auténtica y dentro de la libertad de criterio y de apreciación de las normas constitucionales del derecho, lo ajuste. Por lo tanto, en la medida en que no exista una jurisdicción contenciosa administrativa autónoma e independiente, con jueces que tengan conciencia clara que su función es salvarla, es resguardar y garantizar a la ciudadanía con la aplicación de normas éticas para garantizar la moralidad meditativa, no basta la existencia de una biblioteca de códigos y leyes antiéticos. Así es. Doctor Duque, una pregunta. ¿Usted cree que hay alguna diferencia entre ética y buena conducta? Porque yo observo que hay instrumentos que hablan de código de ética, otros códigos de buena conducta, otros dicen código de ética y buena conducta. Y pareciera que la ética está más vinculada al tema de la moral y la buena conducta más a un estándar de comportamiento según la sociedad de que se trate. ¿Usted cree que hay alguna distinción entre estos dos conceptos? Yo sí creo, como lo ha dicho, la buena conducta es una estándar de conducta, un modelo, así como puede hablarse del buen juez o del juez auténtico. Y que en cambio ética comprende la buena conducta y otras actuaciones, la óptima conducta, la eficiencia. Buena conducta puede ser interpretada de manera estricta como la due diligence o la vía de diligencia que establece el derecho anglosajón. Un funcionario puede estar realizando buena conducta porque realiza eficientemente sus funciones, pero si no atiende los fines superiores de la Constitución y de la ley, no está realizando una buena conducta. Esto porque aparte de lo legal, se impone, como decía un autor, al derecho administrativo los valores éticos. Wow, qué interesante lo que nos está diciendo. Una última pregunta, no veo aquí preguntas en el chat. ¿Usted cree la idoneidad para el cargo, para el desempeño del cargo, que es un elemento que se ha visto muy afectado, sobre todo en los últimos años, en los que las designaciones se hacen sin tener en cuenta o sin considerar o sin dar cumplimiento a requisitos mínimos exigidos de conocimiento, de experiencia para el desempeño de determinados cargos, lo cual incide directamente en la eficiencia de la gestión? Ese principio de idoneidad del cargo, que es un principio de organización administrativa, se convierte en un principio, o sea, o en la violación, cuando no se cumple este principio, de un principio ético, ya no respecto de la administración, sino de la persona
que acepta esta designación y que después implicaría un desempeño antiético cuando está ocupando una posición para la cual no tiene la preparación necesaria? Hay dos cosas. Yo considero antiético que la administración elija para un cargo que exige una idoneidad, una autenticidad, además de lo profesional. Y por otro lado, también considero antiético que un funcionario, sabiendo que no llega en esas condiciones, acepte un cargo. Esto implica no solamente que hay una responsabilidad por parte de la administración, sino también por quien va a ser funcionario. Yo quisiera aquí repetir una frase de un procesalista carioca argentino, cuando se refería al buen funcionamiento de la justicia y ponía el acento en la idoneidad de los jueces, que él decía: dame buenos abogados y tendremos los mejores jueces con las peores leyes. De manera que yo pienso que ciertamente la idoneidad es un valor ético que rige a la administración tanto para escoger a sus funcionarios como para el aspirante a un cargo. De manera que yo creo que es un antiético funcionario sabiendo que no tiene las condiciones ni de especialista, ni de autenticidad, ni respetabilidad en la opinión pública, que lo acepte. Así, por ejemplo, uno pudiera señalar modelos de casos antiéticos en Venezuela, de funcionarios que ocupan cargos en donde el nivel de la honorabilidad y la confiabilidad es fundamental y que, sin embargo, han sido nombrados antiéticamente por el poder a que corresponde, y ellos, sabiéndose que no llenan esas condiciones, lo aceptan como si eso fuera un bautismo de culpa grave o de pecado mortal de que pueden haber cometido en su vida pública y privada. Así es. Bueno, doctor Duque, le queremos agradecer en nombre de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo que nos haya dado estos minutos de enseñanza. Cuando lo presenté como un maestro, pues usted se desempeñó como el maestro que es en esta conferencia y sobre todo con el exhorto que nos hace a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo de ponernos un poco en el estudio de esta ley de transparencia de la Asamblea Nacional de 2020 que trajo a colación el profesor Pernía Reyes y el tratar pues en este estudio determinar la adecuación de esta ley con los valores superiores éticos del ordenamiento jurídico venezolano. De manera que muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por estas enseñanzas que nos deja como siempre y con esto pues despedimos este 13º encuentro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo.